Bienvenidos a mi canal de YouTube, amigos y amigas. Hoy estoy emocionada de compartir con ustedes un mensaje poderoso y reconfortante a medida que exploramos juntos el Salmo capítulo 3. Si es primera vez que ves mis videos, te voy a recomendar dos videos que tengo de estudio bíblico acerca del Salmo 1 y el Salmo 2. Los voy a estar dejando en la descripción de este video para que cuando termines de ver este video puedas entonces ver el estudio bíblico que he hecho del Salmo 1 y del Salmo 2. El Salmo 3 es un tesoro de la literatura bíblica que nos brinda inspiración y consuelo en tiempos de dificultad. Así que, si estás buscando fuerza, esperanza y paz en medio de las pruebas de la vida, estás en el lugar adecuado. En este video te llevo paso a paso por la enseñanza bíblica. De esta manera aprenderás cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. A través de la lectura y el estudio bíblico aprenderás a trazar un sermón o simplemente aplicar la Biblia a tu vida diaria. Cuando aprendemos a estudiar la Biblia, nuestra vida cristiana cobra sentido y propósito porque a través de la palabra de Dios encontramos paz, esperanza y gozo en medio de las dificultades. Por eso te invito a que separes un espacio de tu día para que estudies la Biblia de manera efectiva y desarrolles el hábito de la lectura diaria. Entonces, hay varios puntos que debemos de tener en cuenta antes de comenzar a estudiar a profundidad este salmo. Y debemos tener en cuenta la autoría de este salmo. ¿Quién escribió este salmo? Entonces vamos a conocer primeramente este detalle porque es importante que lo tengamos en cuenta. El Salmo 3 es atribuido al rey David, quien, según la tradición, lo escribió él. David es conocido por ser un autor de muchos salmos en el libro de los Salmos y es considerado uno de los personajes más destacados del Antiguo Testamento. En el día de hoy estaremos leyendo versículo a versículo y estaré explicando cada versículo que estaremos leyendo. Entonces, vamos a dar una explicación detallada de estos versículos. Entonces, antes de comenzar a leer este salmo, quiero decirte que al final del video les compartiré la enseñanza bíblica que nos deja este poderoso salmo. Así que yo te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Entonces vamos a comenzar a leer el primer versículo. Así que te invito a que si tienes una Biblia, puede ser la Reina Valera 1960, te invito a que me acompañes en la lectura de cada versículo que voy a estar leyendo. Versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Ahora, en este versículo, el autor, como dijimos anteriormente, es el rey David. Comienza el salmo expresando su angustia y la multiplicidad de sus adversarios. David se enfrenta a una situación difícil en la que se siente rodeado de enemigos que se han levantado en su contra. Este versículo establece el contexto de la aflicción y la adversidad que motivan a la oración del salmo. Poderosa enseñanza tiene este versículo. Fíjese que un solo versículo, ¿cuántas enseñanzas tiene? Vamos para el versículo 2. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y ahí entre paréntesis, Selah. David menciona que sus enemigos están pronosticando su derrota, desafiando su confianza en Dios y cuestionando si Dios lo salvará. La palabra Selah aquí podría indicar una pausa para reflexionar sobre la gravedad de la situación y la necesidad de la intervención divina. Seguimos leyendo, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. David responde a las dudas de sus enemigos afirmando su confianza en Dios. Él declara que Jehová es su protector y fuente de honor. La referencia a mi gloria sugiere que David confía en que Dios lo exaltará y restaurará su honor y su posición. Debemos recordar que este Salmo 3, voy a hacer aquí un paréntesis un momentico para decirles que este Salmo 3 es una oración de David
La Biblia nos dice que es una oración matutina de David de confianza en Dios. Y nos dice la Biblia que este es un salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Esto debemos de tenerlo bien claro porque esta oración es basada en esa aflicción que David estaba atravesando. Entonces, ¿cómo yo voy a comparar este salmo con la vida diaria, con la vida de nosotros los cristianos actualmente? Es que este salmo se adapta fácilmente a las necesidades de los cristianos que están atravesando por dificultades, que están atravesando por situaciones de la vida. Y este salmo nos da a entender esa confianza que tenía David en Dios. Él estaba siendo perseguido por muchas personas. Dice la Biblia que sus enemigos se habían multiplicado. Entonces, es por eso que debemos tener en cuenta que este salmo lo podemos usar para orar. Este salmo es un salmo tan poderoso que nosotros podemos usar su ejemplo y tomar de ahí todo lo que podamos para elevar una oración a Dios cuando estemos atravesando en diferentes pruebas. Gloria a Dios. Seguimos con el versículo 4. Dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y vuelve a decir la palabra Selah. Dice, David afirma que buscó a Dios en oración y que Dios respondió desde su monte santo. La respuesta divina a menudo se asocia con el monte santo de Dios, simbolizando la santidad y la divina intervención. Gloria a Dios. El versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Este versículo muestra la confianza de David en Dios como su protector. Incluso durante el sueño, David pudo descansar en paz porque creía que Dios lo cuidaba y lo sostenía. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos experimentado temor y ansiedad por situaciones de la vida? Y entonces, este versículo específicamente que dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, es plena confianza en Dios. Este versículo transmite una confianza tan pura y tan santa delante de Dios que tú te vas a acostar y aunque tengas preocupaciones, encárgale esas preocupaciones a Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti. Esa es la confianza que nosotros como cristianos debemos tener. Que aunque nosotros nos acostemos y en el día hemos atravesado por diferentes situaciones, debemos de decir y confiar, Señor, yo voy a dormir tranquilo, yo voy a dormir en paz. ¿Tú sabes por qué muchas personas pasan por ansiedad, insomnio? Es porque no ponen su confianza en Dios. Esa es la verdad, no depositan su confianza en Dios. Pero aquí este salmo, este versículo nos alienta a que nuestra confianza siempre esté puesta en Dios, a que podamos dormir tranquilos, confiados en que Dios tiene el control absoluto ¿de qué? De todas las cosas. Seguimos con la explicación de este hermoso capítulo 3. Y ahora vamos para el versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que se pusieren contra mí en derredor. Aquí David expresa su valentía y fe, afirmando que no temerá a pesar de la gran multitud de enemigos que lo rodean. Su confianza en Dios lo lleva a la valentía. Gloria a Dios. Que siempre podamos expresar fe y valentía en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras situaciones. Recuerda que no debemos de temer a nada, porque nos dice la Biblia que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que yo te hago una pregunta ahora. ¿A qué le temes? ¿A qué situación le temes? No hay situación que Dios no pueda controlar. Entonces es por eso que tu fe debe estar siempre puesta en Dios, tu confianza debe estar siempre puesta y depositada en Dios. Vamos a leer el versículo 7. Dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David hace una súplica directa a Dios, pidiéndole que se levante y lo salve de sus enemigos. Usa una imagen poética para describir la derrota de sus enemigos, diciendo que Dios ha herido a los adversarios en la mejilla y quebrantado los dientes de los perversos, lo que simboliza su derrota y deshonra. Es decir, que en este versículo 7, David está diciendo, levántate Jehová, sálvame.
Hay muchas veces en nuestras vidas que nosotros vamos a decir esta frase: sálvame, Dios mío, levántate, defiéndeme, ya sea que estés atravesando una situación en tu hogar, en tu trabajo, con tu familia, o sea cual sea la situación que estés atravesando. Hay un momento en la vida en la que nosotros decimos: levántate, Dios mío, pelea por mí, defiéndeme. Entonces, esto simboliza que Dios va a defender a David y nos va a defender a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque ya Dios ganó la pelea, es decir, ya Dios nos defendió. Es decir, que Dios siempre va a guardar y proteger a cada uno de sus hijos. Vamos a leer entonces el versículo 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Otra vez dice Selah. En el último versículo, David concluye el salmo reconociendo que la salvación proviene de Dios y pidiendo que su bendición descienda sobre su pueblo. Nuevamente se utiliza la palabra Selah para enfatizar la importancia de meditar en la verdad. Gloria a Dios. Este salmo es un salmo poderoso. Podemos decir que es un salmo que lo podemos usar para poder orar cuando estemos frente a diferentes situaciones, a diferentes adversidades. El Salmo 3 es un salmo de confianza en medio de la adversidad. David experimenta un momento de angustia, ya que se enfrenta a múltiples enemigos que lo desafían y cuestionan su relación con Dios. A pesar de las circunstancias difíciles, David encuentra su refugio en Dios y expresa su confianza en la protección divina. A lo largo del Salmo, vemos cómo David pasa de la preocupación y el miedo inicial a la seguridad y la valentía a medida que se apoya en la promesa de la salvación que proviene ¿de quién? De Dios. El Salmo 3 nos enseña importantes lecciones sobre la confianza en Dios en tiempos de dificultad. David nos muestra que podemos acudir a Dios en oración, incluso en medio de la adversidad, y encontrar refugio y paz en su protección. También enfatiza que la salvación proviene de Dios y que nuestra seguridad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Entonces vamos a ver algunos argumentos importantes que les mencioné al principio del video acerca de el mensaje y las lecciones que se pueden extraer de este Salmo 3. Como número 1, la importancia de la oración en la adversidad. El Salmo 3 destaca la importancia de la oración en tiempos de ¿qué? De dificultad. David recurre a la oración como medio de comunicación con Dios en medio de sus problemas. Esto nos enseña que la oración es una herramienta valiosa para encontrar consuelo y dirección en momentos difíciles. Punto 2. La confianza en la protección de Dios. David muestra una confianza profunda en la protección divina. A pesar de enfrentar numerosos enemigos, cree que Dios es un escudo a su alrededor. Esta confianza nos recuerda que incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras, podemos confiar en que Dios nos cuidará y nos protegerá. Gloria a Dios. Gracias le damos a Dios por su cuidado y su protección constantemente en nuestras vidas. El punto 3, la respuesta divina a la oración. El Salmo 3 resalta que Dios responde a la oración. David afirma que clamó a Jehová y Dios le respondió. Esto nos anima a buscar a Dios en oración y a confiar en que Él escucha y responde a nuestras peticiones, aunque la respuesta pueda no ser inmediata. Es decir, que podemos tener la seguridad que Dios nos va a responder, aunque no sea inmediatamente, porque Él conoce el tiempo para cada cosa. Pero debemos tener la seguridad, la certeza, la confianza en que Dios va a responder nuestras peticiones. Punto 4. El descanso en Dios. David menciona que pudo acostarse y dormir en paz porque Jehová lo sostenía. Esto refleja la idea de descansar en Dios y no vivir en constantemente ansiedad. La confianza en Dios puede traer paz interior, incluso en medio de las dificultades. El punto 5 que vemos también en este salmo es la derrota de los enemigos. El salmo simboliza la derrota de los enemigos de David, describiendo cómo David hirió a sus adversarios en la mejilla y quebrantó los dientes de los perversos.
Esto ilustra el concepto de que Dios es capaz de intervenir en situaciones difíciles y vencer a los enemigos que se oponen a sus propósitos y a los de sus seguidores. El punto 6 es la soberanía de Dios. Al afirmar que la salvación es de Jehová, David reconoce la soberanía de Dios sobre su vida y las circunstancias. Esto nos recuerda, como creyentes, nuestra confianza debe estar en Dios como nuestro Salvador y Señor. Y punto número 7, la bendición de Dios sobre su pueblo. El Salmo termina con una petición de bendición de Dios sobre su pueblo. Esto nos enseña que incluso en medio de las dificultades personales debemos tener en cuenta la importancia de bendecir a otros, buscar el bienestar de la comunidad. En resumen, el Salmo 3 ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la oración, la confianza en la protección de Dios, la respuesta divina, el descanso en Dios, la derrota de los enemigos, la soberanía de Dios y la bendición sobre nuestras vidas, sobre todos los cristianos. Estos temas hacen que el Salmo sea una fuente de inspiración y fortaleza espiritual para aquellos que enfrentan dificultades en la vida. Y con esto termino el estudio de este Salmo. Espero que haya bendecido tu vida, así como también ha bendecido mi vida este poderoso estudio de la Biblia. Así que si aprendiste algo nuevo, por favor, compártelo en los comentarios para que así también los que leemos los comentarios también seamos ministrados, seamos edificados y podamos aprender un poco más de la palabra de Dios. Dios te bendiga de una manera especial y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.